Pérez. Bueno, día de marchas, de tensión, de movilizaciones, por ahora sin fecha de paro. Así es, lo que vemos acá es una parte de lo que fue la marcha, ¿no? De la marcha de la CGT. Es una parte vinculada a los grupos piqueteros, a lo que se llama el triunvirato piquetero, que enfocaron directamente hacia desarrollo social. Claro. Ellos tienen una pulseada específica con el ministerio que encabeza Carolina Stanley, que es por más planes, más fondos, para los fondos que ellos mismos después administran en comedores. Por supuesto, hay que reconocerlo, en un contexto económico complejo, crisis, claro. muy complejo, sobre todo en los lugares donde más están asentados, que es el conurbano bonaerense, que es donde más fuerte pegó la crisis económica. Y esa tensión específica la que estamos viendo acá, ¿no? La tensión entre los grupos piqueteros y el ministerio de Carolina Stanley. La marcha de la CGT se desconcentró sin inconvenientes, fue una marcha pacífica, a diferencia de otros antecedentes. Y ahí obviamente la CGT juega a dos puntas, ¿no? Por un lado, marchó, se movilizó, criticó, pero no hay convocatoria de paro todavía anunciada. Se habla de la fecha del 30 de abril, porque quienes encabezó la marcha son justamente los sectores más negociadores, ¿no? Claro. Que tienen diálogo con el gobierno, no hay que equivocarse, ¿no? Lo que es la significación del conflicto. Y el diálogo que sí mantienen con el gobierno, exactamente. claro, totalmente. Y ese diálogo pasa por ejemplo, la negociación con fondos para obras sociales, que está en discusión. Hay que ver cómo sigue esa relación entre CGT y gobierno. Pasa por si hay algún tipo de soporte legal para las prestaciones que brindan y las demandas que tienen las obras sociales, un soporte legal que el Estado puede dar. Todo eso sigue en negociación, pero claro, en un contexto de campaña electoral, con los sectores más críticos, como puede ser Pablo Moyano o Hugo Moyano, que están por fuera de la Secretaría Oficial y que vienen presionando fuerte por convocar un paro. ¿Y qué pasa también con las bases, no? Porque en muchas oportunidades sucede esto, ¿no? Que los líderes de la CGT, si bien están en medio de estas negociaciones que bien estás mencionando vos, tienen el empuje y el pedido de las bases de convocar a un paro, como ya ha sucedido en esa famosa plaza en donde pidieron esa fecha y terminó con incidentes. Hoy consiguieron acordonar, ¿no? Que ese conflicto no se manifestara y no terminara mal justamente quien se había convocado. Pero la presión existe, como bien lo decís, porque el contexto económico juega a favor de un conflicto increyendo, no en contra. Con lo cual, el equilibrio que hace la CGT, que vino practicando con el gobierno, es cada vez más difícil. El paro va a ser convocado, más tarde o más temprano, porque esa presión llega a un punto que es insostenible. Ahora, este juego también es el juego de demorar, ¿no? Una marcha permite mostrar el conflicto sin llegar al paro, que también genera incomodidad para el sector de la CGT, porque eso implica asegurar también una convocatoria, medio de transporte, que el paro tenga efectividad. Todo eso es un termómetro. Después para la CGT es un poder de convocatoria. Hoy dieron esta prueba que era, demostramos que podemos hacer una marcha sin incidentes. Una gran movilización han hecho en el día de hoy. Y mostrar al gobierno, pidiendo un cambio de política económica, mostrarle un poder de movilización. La CGT volvió a mostrar que tiene ese poder de movilización. Y que sigue siendo representativa más allá de las divisiones internas que haya, ¿no? Exactamente. Y hoy se mostraron unidos. Incluso se mostraron unidos con la CTA, ¿no? Con ambas CTA, ¿no? Exactamente, que son las corrientes más combativas en ese sentido del sindicalismo, totalmente dispuestas a convocar un paro. Hoy se unificaron, se mostraron unidas para mostrarle al gobierno su poder de convocatoria. Eso ocurrió en la calle. Exacto. Ahora, no fue la única ofensiva, ¿no? Por otro lado, el triunvirato piquetero, que es la imagen que estamos viendo ahora, que justamente tiene que ver con estas organizaciones sociales que están haciendo un pedido específico, no solamente hablando del momento económico que vive el país, sino pidiendo específicamente mejores y mayores partidas para los comedores. ¿Son en general de buen diálogo con la ministra de Desarrollo Social? Sí, es cierto que este gobierno vino quitando la intermediación a la distribución de planes. Eso también te genera, obviamente, tensión con las organizaciones que siempre ocuparon ese lugar de intermediación. Es decir, los está sacando del medio. Exactamente. Y al ir bancarizando el cobro de los planes, quedan corridos de la intermediación. Por supuesto, también, como decíamos, ellos lidian en los barrios con la demanda creciente que existe, está probada, en los comedores, ¿no? Porque, por supuesto, a medida que la inflación golpea en esos barrios,
la desocupación golpea también en el empleo, la demanda que soporta estas agrupaciones es cada vez son mayor, cada vez mayores. Claro. Y eso también es la expresión de este reclamo frente al desarrollo social. Claro. Por supuesto, el desarrollo social no puede dar respuesta a la crisis económica, porque la respuesta económica es mucho más compleja y variada. Claro. Bueno, pero sí es parte del gobierno y es la voz que tiene justamente como interlocutora, en este caso, que es Carolina Stanley, ¿no? Exactamente. La interlocutora de estas agrupaciones piqueteras que estamos viendo es Carolina Stanley, justamente la ministra de Desarrollo Social. Ahora, también es sabido que la propia Stanley, cada vez que tuvo una manifestación frente a desarrollo social o algún tipo de pedido, nunca dio el brazo a torcer al momento de la manifestación, ¿no? No es el método con el cual han conseguido esos reclamos, pero también te dicen, mañana nos vamos a volver a sentar, porque ese diálogo el gobierno lo quiere mantener abierto, porque esto te asegura contener la conflictividad. Lo que no es negociable para el gobierno, al menos lo mantuvo como política a lo largo de los años, es interrumpir la avenida 9 de Julio, en este caso, en forma permanente con una acampe. Es un límite, que es lo que mostró el despliegue policial. Y ese límite se va a mantener y el acampe no se va a permitir. Por eso la tensión que estamos viendo. Claro, menos el Metrobús, como está sucediendo, llaman a esto un método extorsivo. Y por otro carril va el diálogo, pero no en estas formas. Esto es lo que dice el gobierno. Bueno, así que veremos a ver qué sucede. Seguramente no tendrán una respuesta en el día de hoy. Y la verdad es que ya es tarde. Son las 20 minutos pasaron de las 8 de la noche y continúa el Metrobús sin funcionar. Por otra parte, esta es una de las imágenes del día, sin lugar a duda, que continúa aún en este horario. Otra de las imágenes del día es lo que sucedió hoy en el recinto, ¿no? En el Congreso de la Nación, en diputados, en donde la oposición finalmente consiguió el quórum, pero no la mayoría. Sí, hablábamos de significación, ¿no? De cómo mostrás algo aunque no consigas el objetivo. Esta es la significación callejera. En la Cámara de Diputados vimos otra escena, que es conseguir el quórum, lograron sesionar, lograron debatir, no lograron aprobar los proyectos que buscaban. Que eran básicamente con 3 ejes. Uno es jubilaciones. De la mano del fallo de la Corte Suprema. Ganancias. Exactamente. Jubilaciones, bien. Que no pagaran jubilaciones, regularlo de una forma incluso más contundente que la Corte para que ninguna jubilación fuera alcanzada por ganancias. El otro eje es tarifas. Retrotraer los aumentos de tarifas. Por supuesto, el gobierno dice, yo, en términos presupuestarios no puedo sostener una baja de las tarifas. Menos en un marco de un acuerdo con el Fondo Monetario que está supervisando los números de presupuesto para que el flujo de fondos que alimenta el Fondo Monetario Internacional siga fluyendo. ¿No? Tal cual. Y el tercer punto era justamente, se vincula con el anterior, porque era declarar la crisis alimentaria para reforzar los comedores. Un pedido directo de los grupos piqueteros. Eso, Elena, te muestra un nivel de articulación entre lo que pasaba dentro del Palacio y afuera. Y en la calle. Exactamente. Tal cual. No es casualidad que confluyeron el mismo día, en el mismo horario, con pedidos similares. Con lo cual, eso también te muestra que hay un sector opositor que está articulando en el marco de una campaña electoral ya lanzada. Porque tampoco podemos perder de vista que todo esto forma ya parte de la campaña electoral entre, digo, el peronismo como un todo y el gobierno. ¿Qué pasó? La Cámara de Diputados se juntó, se debatió, las críticas fueron escuchadas, pero los proyectos no se aprobaron. Ninguno, porque... Fueron 78 iniciativas que llevó la oposición, ¿no? Pero ninguna tenía dictamen de comisión. ¿Qué significa esto? Que para aprobarlo necesitabas una mayoría especial de votos de 2/3. Y la oposición sabía que difícilmente iba a conseguir esos 2/3 porque el oficialismo iba a votar en contra. Con lo cual, todo esto tiene mucho de puesta en escena de cara a las cámaras. Justamente. Es una puesta en escena en un momento electoral como este, con 3 temas muy sensibles como los que mencionabas recién. Y sin lugar a duda, Damián, el momento más fuerte y de mayor impacto en la Cámara de Diputados fue el cruce que tuvo la diputada Graciela Camaño con Emilio Monzó, presidente de la Cámara. Voy a esperar hasta las 13:20 para votar esa moción. Voy a esperar para el número.
Tiene la palabra. De lo que se trata, presidente, es de no entender que somos un poder del Estado. De creer que porque se es oficialismo se es lacayo del Poder Ejecutivo Nacional. Lo que ustedes están haciendo en estos 4 años de gobierno, señor presidente, yo no lo he visto jamás. Y he visto humillaciones en esta casa. He visto actitudes de humillación hacia la investidura de los diputados en otras oportunidades. Pero que lisa y llanamente usted se siente sobre la llave de esta casa y no la abra, no lo he visto jamás, con ningún presidente. Usted no puede, señor presidente, seguir mostrándonos a nosotros, cobrando ingentes sumas de dineros, mientras no hacemos un carajo. Porque el pueblo está con problemas, por si no se dieron cuenta. Bueno, fuerte definición de Graciela Camaño en un debate que, hay que decirlo, se dio porque Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, lo permitió. Absolutamente. Él esperó más del tiempo reglamentario que le permitió a la oposición reunir el quórum. Claro. Una tolerancia que seguramente la Casa Rosada no vieron con buenos ojos. Y recordemos que Emilio Monzó y la Casa Rosada no pasan por el mejor momento, todo lo contrario. De hecho, Emilio Monzó está a meses de irse, ¿no? Exactamente. Ya se sabe que si el gobierno, si Macri consigue ser reelecto, no va a ser Emilio Monzó quien preside la Cámara de Diputados. Seguramente tendrá otro destino, porque Emilio Monzó siempre pregonó un acercamiento con el peronismo que la Casa Rosada no habilitó. Claro, no le gustaba. Con lo cual fueron bastante injustas estas críticas, pero la oposición las aprovechó para golpear el interno del gobierno, ¿no? Claro, claro. Para golpear las diferencias que hay entre Emilio Monzó y Marcos Peña, desde la Casa Rosada, aprovechó, y además para sacarse el peso de encima de que el Congreso no sesione. Lo cual también es relativo, porque si el Congreso no sesiona, no solamente es culpa del oficialismo. No, es por culpa supuesto. de que hay 2 partes que no consiguen ponerse de acuerdo en proyectos para aprobar conjuntamente. Claro. La oposición también tiene responsabilidad, pero bueno, se sacaron ese peso de encima con esta crítica sobre el presidente. Totalmente. Vamos a recordar que son 30 minutos y después hay unos 15 minutos más de gracia que pueda dar el presidente de la Cámara. Exactamente. En este caso los dio y además dio más tiempo, ¿no? Ese tiempo permitió que se sentaran los que faltaran, se reunía el quórum, un quórum que permitió debatir, pero que no iba a permitir aprobar los proyectos porque ya todos sabían que no iba a estar la mayoría especial para aprobar los proyectos que querían. Con lo cual, vamos a ver la campaña, mucha significación, mucha puesta en escena y a veces poca sustancia. Damián, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, y hoy el presidente Mauricio Macri estuvo en Entre Ríos, entre otras cosas acompañando al candidato, a su candidato.